a la sesión de la tarde de este primer día del seminario de Docomomo. Siempre es un poco difícil o diferente, ¿no? Retomar las actividades después de la comida, pero bueno, estamos muy expectantes de lo que sigue y pues los invitamos a esta mesa, que es la tercera mesa, que se denomina Arquitectura Escolar en el Occidente de México. Originalmente teníamos 3 ponentes, pero por causas de fuerza mayor solo vamos a contar con la participación de 2. Y bueno, sin más trámite, le cedo la palabra al doctor Alejandro Ochoa Vega, que nos va a dar la primera ponencia, que se intitula Recintos Educativos en Sinaloa de los años 40 del siglo XX. Muchas gracias y toda la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, espero ser lo suficientemente dinámico para que no agarren vuelo para la siesta. Siempre me toca estos horarios. Voy a hablar de un tema que no conozco en absoluto, no es cierto, más o menos lo conozco porque es un tema que he trabajado ya desde hace muchos años, porque yo viví en Sinaloa y mi tesis doctoral la desarrollé sobre la arquitectura moderna en Sinaloa. Y cuando se planteó este tema de las escuelas, de los recintos educativos, pues se me ocurrió que podía retomar algo de lo que trabajé en esa tesis, tratando de más o menos actualizar algunos datos y plantear algunos aspectos que en la tesis de hace muchos años no consideré. Entonces, en primera instancia habría que decir que estos años 40 para todo el país fue un momento de industrialización, de impulso de la economía en general, a partir de esta industrialización, y que Sinaloa fue una región que tuvo un impulso por la construcción de mucha infraestructura de presas y canales de riego, que hizo que emigrara mucha gente de otras partes del país para trabajar en estas obras. Y bueno, es a partir de entonces que Culiacán y otras ciudades del noroeste empezaron a crecer de una manera significativa. Y bueno, también es la década de los grandes programas nacionales, de hospitales, de escuelas, la década de la creación de instituciones como el CAPSE, como el IMSS, como el INA, instituciones que finalmente ayudaron a desarrollar mucho del equipamiento que el país requería para esta ansiada modernidad. Y bueno, dentro de este impulso para la construcción de escuelas a nivel nacional, pues desde los 30 vimos cómo en el entonces Distrito Federal se promovió la construcción de muchas escuelas en la gestión de Narciso Basors como secretario de Educación Pública, y que acudió a Juan O'Gorman para construir estas escuelas en la ciudad. Y bueno, mi planteamiento es que las escuelas modernas del siglo XX en México en mucho tienen que ver con estas ideas y propuestas de O'Gorman, que tenían que ver también con esta etapa de nuestra arquitectura moderna, de este primer funcionalismo, esta primera modernidad, que por un lado tuvo la intención de generar vivienda, de generar equipamiento de salud y educación, con una arquitectura mucho más sencilla, mucho más económica, y que bueno, pues eso Juan O'Gorman, que apostaba y que estaba en esta línea en ese entonces de este funcionalismo progresista o radical, de llevar
a las últimas consecuencias esta visión de la arquitectura desnuda de cualquier referencia estética, como le llamaban ellos, y que era toda esta carga que tenía la arquitectura historicista ecléctica, que hasta las primeras décadas del siglo XX fue dominante. Entonces hay un rompimiento, hay un cambio notorio en ese sentido. Eso a nivel nacional, pero a nivel local también, digamos, la SEP empezó a generar, había una dirección de edificios escolares, donde O'Gorman tuvo esta participación y otros arquitectos de la época, y esa dirección se puede considerar como un antecedente de la creación del CAPSE. Y por otro lado, a nivel local, hubo un gobernador que fue Pablo Macías Valenzuela, llamado el apóstol de la educación en Sinaloa, porque él asumió que el estado de Sinaloa tenía que construir una cantidad significativa de escuelas que no se tenía. Entonces, como un objetivo de este trabajo, la idea es que justamente podamos identificar esta relación tipológica desde las propuestas de O'Gorman hasta las propuestas de las escuelas del CAPSE, y donde vemos que estas escuelas, aún con este lenguaje tan sobrio, aún con esta sencillez, con esta esquematización de los partidos, de la solución de las actividades que se desarrollan en una escuela, como son los salones, la zona administrativa, los sanitarios, pues ciertamente que fue un cambio sustancial respecto a las escuelas que hasta el Porfiriato se habían construido y que todavía tenían toda esta carga muy académica en su solución, y que pues, al tener que racionalizar y construir muchas escuelas en poco tiempo y lo más barato posible, pues se llegó a este extremo. Sin embargo, a pesar de esta radicalidad en la propuesta, podemos identificar también digamos, algo de lo que esta primera generación de modernos no pudo sustraerse. Es decir, los primeros arquitectos modernos se habían formado con las ideas académicas, digamos, todos los pioneros de nuestra modernidad, desde Juan Segura, precisamente, quien llegó a Sinaloa como jefe de zona del CAPSE, pero el mismo O'Gorman, todos tuvieron una formación académica, o sea, entonces eso lo vemos claramente en esta planta arquitectónica, donde es absolutamente simétrica, que podríamos decir que es funcional, lo es, pero también creo que retoma una idea digamos, de enfatizar ciertos aspectos como es el acceso, y donde vemos que es un esquema que él va a repetir en muchas de sus soluciones, y que tiene esta referencia de esta visión académica, aunque el lenguaje sea absolutamente sobrio y sencillo. Incluso, entonces, soluciones de terrenos así paralelos a la calle o terrenos en esquina, vemos cómo también está manejando el acceso. Y bueno, veremos también una serie de propuestas ya del CAPSE, ya de los años 40, donde igual este esquema se repite. O sea, los arquitectos del CAPSE, que pues muchos de ellos eran muy jóvenes, eran gente que casi fueron los misioneros de la educación en México en esos años, donde en puntos muy lejanos fueron y empezaron a construir estas escuelas que tuvieron estas características, y que, como verán, no hay mayor diferencia de lo que O'Gorman había planteado 10 o 12 años atrás. Pero una cosa que quisiera resaltar es que estos años 40 también
es una década donde este sesgo académico no desaparece y está ahí presente antes de la estandarización, antes de la prefabricación, en una situación muy compleja donde los arquitectos tuvieron que ver la manera de cómo hacerse llegar de los materiales, de la mano de obra para construir esta cantidad de escuelas que fue pues, realmente una cruzada muy importante que se dio en aquellos años, ¿no? Entonces verán ustedes que estos esquemas pues, no varían mayor cosa de lo que ya nos había propuesto O'Gorman, pero sí hay adecuaciones. Podemos ver que en planta el partido arquitectónico no varía mayor cosa, pero sin embargo sí uno puede identificar que hay adecuaciones al lugar, a los materiales más cercanos que podían acceder y que pues eso habla de una etapa donde estos arquitectos pudieron generar propuestas más adecuadas al clima, más ligadas a una tradición constructiva, aunque se generaran sistemas constructivos nuevos en todas estas propuestas, ¿no? Entonces, bueno, de estas que todavía predominaba ese eje de composición muy claro, vemos también ya algunas, como esta escuela en Colima, que ya no tiene ese principio de O'Gorman, ya no tiene ese principio del eje de composición simétrico, ya hace una propuesta distinta, maneja partesores, maneja elementos que protegen. Entonces son propuestas muy ligadas a las condiciones del lugar. Eso me parece importante resaltarlo, ¿no? Hasta los casos de la Ciudad de México realizados por arquitectos ya muy reconocidos y que formaban parte de este comité técnico del CAPSE, como Enrique Yáñez, en la Escuela Normal Superior, o Mario Pani, que hace el Conservatorio y la Escuela Normal, la Escuela Nacional de Maestros. Bueno, ahora sí llego a Sinaloa. Aquí tenemos el mapa donde están todos los municipios que en principio había que atender. Juan Segura, lástima que no está aquí Javier Guzmán para que me contradiga o me confirme lo que voy a decir. Juan Segura, pues llegó, según yo, llegó en el 45 y se fue en el 47, o sea, se regresó en el 47, según Javier Guzmán en su libro sobre Juan Segura, dice que los 3 primeros años de Ávila Camacho. Eso no puede ser, porque eso es del 49. Pero bueno, no quería contradecir a mi compañero, pero no importa el tiempo, simplemente las escuelas que alcanzó a ser Segura, que era un personaje, realmente, digamos, había condiciones muy difíciles, había que ir hasta Mazatlán para recoger el cemento que requería para la construcción de las escuelas, se iba a Estados Unidos, a Los Ángeles, se compró un anfibio para poder recorrer el estado y supervisar. Bueno, aquí meto un paréntesis que me parece importante y que yo lo planteé desde mi tesis de doctorado sobre la arquitectura moderna de Sinaloa, de cómo Juan Segura, cuando hace sus escuelas de Nabolato y de Culiacán, sobre todo la de Nabolato, estaba todavía muy cercano a lo que había propuesto para el asilo de Orizaba. Este asilo que hizo para la Fundación Miri Pesado, con la que trabajó muchos años, hizo muchísimas obras para ellos. Entonces, este principio de estos cuerpos cilíndricos que enmarcan el acceso principal, creo que está presente en sus propuestas de las escuelas de Sinaloa. Entonces vean ustedes, estas son imágenes de esta memoria del CAPSE que se hizo cuando se hizo la exposición en Bellas Artes sobre los primeros años del CAPSE. Vemos estos planos originales. Esto ya son el plano redibujado que yo hice para la tesis y que pues, es un levantamiento de cómo estaba en principios de los 90, ¿no? Y esa imagen también es de aquellos años 90. Entonces,
no hay mayor cambio, sí hubo algunas alteraciones, pero es básicamente el mismo esquema que veíamos desde O'Gorman, dos salas de aulas paralelas a la calle, un eje transversal donde está no los baños, aquí los baños se van a los extremos, y al centro queda un espacio multiusos para cancha deportiva o como auditorio, y después unas aulas en la parte posterior. Esta imagen es la más reciente, es del 2011, que está en el libro de arquitectura escolar que publicó Conaculta en 2011, me parece. Entonces, todas las donde se ve la escuela pintada de verde son las más recientes. Cuando yo hice ese levantamiento, ese reconocimiento hace 30 años, el auditorio no tenía techo, ahora ya lo tiene, o lo tenía hace 10 años. Y otra escuela importante, bueno, una cosa interesante es que la de Navolato era más grande que la de Culiacán. Por eso siempre me pregunté por qué, si la de Culiacán pues era la capital del estado. Navolato incluso no era municipio todavía. Yo cuando llegué a vivir a Culiacán en el 81 seguía siendo Navolato parte del municipio de Culiacán. A mediados de los 80s ya se conformó como un municipio aparte. Pero la de Navolato tenía 2 niveles y era para 900 alumnos y para la de Culiacán para 600. Entonces, esta es la de Culiacán. Esta imagen es recién terminada y se ve en la cubierta mucho más alta de la que tenía a principios de los 90. Entonces, algo pasó, seguramente pues, se dañó o decidieron cambiarla, ¿no? Vean ustedes también cómo, comparado con la de Navolato, ya no es un elemento, aquí se plantea como curvo, pero en realidad esta es la planta de cómo se construyó finalmente. Entonces aquí decidió quitar esa curva, pero es básicamente el mismo planteamiento en las dos escuelas. Bueno, una cosa interesante de Segura es que hizo esta secundaria en Los Mochis, y aquí también rompió con el esquema de las dos escuelas de Navolato y Culiacán, porque es un partido ya no es simétrico. Vean ustedes el acceso, aquí hay 2 salones, aquí hay un pórtico, y luego por este pasillo ustedes van yendo a cada uno de los salones. No todos los salones están en la misma orientación. Segura, no aquí en Los Mochis, pero sí en las escuelas de Navolato, y retomó lo de los albañales para lograr la ventilación cruzada que había usado O'Gorman aquí en la Ciudad de México, y que en Sinaloa tiene bastante sentido lograr esa ventilación cruzada. Bueno, otro ejemplo que ya no es de Segura, sino de otro arquitecto que llegó a finales de los 40 a Culiacán, egresado del Politécnico Nacional, junto con Jaime Sevilla Pollastro. Bueno, el de esta, que es la normal, es Roberto Saavedra Reyes, y Jaime Sevilla Pollastro llegó en sustitución de Juan Segura como jefe de zona del CAPSA. Entonces, esta escuela normal, que ahora es una secundaria, pues me recordó desde que la identifiqué en mi investigación, pues como una influencia muy directa de la obra de Pani, ¿no? Las imágenes todas son de principios de los 90, excepto algunas que las retomé de la publicación de Conaculta. Hay una, como ven, en la planta, hay como un escalonamiento siguiendo digamos, el terreno, que no es un cuadrado perfecto, entonces sigue la línea de la calle. Entonces eso hace que tenga estos como salientes
muy interesantes en la circulación para llegar a los salones, ¿no? Y bueno, también un poco recordando estas dos escuelas en la esquina de O'Gorman y otros ejemplos de escuelas del CAPSE, este manejo de la esquina del vértice con esta escalinata, ¿no? Yo supongo que esos barandales no son originales, definitivamente. Bueno, otras escuelas, que ya no me detendré tanto en ellas, pero que creo que tienen un poco este lenguaje, esta influencia de Mario Pani, según yo, me dirán ustedes si están de acuerdo o no, pues todavía un sesgo Art Deco presente en esta escuela, que es de 1948, la Escuela Ángel Flores de Culiacán. Y este es otro caso muy interesante, también de 1948, de Gabriel Sánchez Hidalgo. Hubo dos hermanos, Joaquín Sánchez Hidalgo, que fue uno de los fundadores, o no fundadores, pero que tuvo mucho que ver en obras del Politécnico y del Seguro Social, y Joaquín Sánchez Hidalgo y Gabriel Sánchez Hidalgo, hijos de un constructor del Porfiriato llamado Joaquín Sánchez Hidalgo. Y actualmente hay un Sánchez Hidalgo que creo que da clases aquí en la facultad. Bueno, entonces esta dinastía de Sánchez Hidalgo, pero Gabriel Sánchez Hidalgo, que yo lo alcancé a entrevistar en el 91, pues hizo esta escuela que es dentro del programa estatal, no del CAPSE, de escuelas que hace el gobernador, pero no sé si les llama la atención la forma de la planta, que tiene la intención, pues estamos en Mazatlán, entonces, ¿qué puede ser cercano a Mazatlán? Pues el ancla, ¿no? El ancla que se requiere para... Entonces, ahí la tenemos. Pues, digamos, fuera de ese detalle, de esa curiosidad, pues, evidentemente el lenguaje Deco está muy vivo todavía en estas propuestas, aunque digamos que estos como partesoles que plantean algunas, pues resultan ser un tanto pesados. Y termino con un ejemplo ya de los años 50, yo también modifiqué un poco el planteamiento original que propuse, porque decidí incluir la prepa central de la UAS, que es un proyecto muy interesante de un arquitecto Culichi, que nacido en Culiacán, que vino a estudiar aquí a la UNAM, compañero de Ricardo Legorreta y de otros arquitectos, Antonio Tolini, y que bueno, pues por alguna razón él en toda su obra está presente el interés por las estructuras. Entonces la prepa central es un ejemplo que se hizo en los fines de los 50, que hubo un concurso, participaron arquitectos nacionales y curiosamente ganó Víctor Manuel Basúa y Héctor Mejía, arquitectos de Culiacán. Y bueno, pues cuando yo lo entrevisté, él me decía que fue la primera obra que incluyó los faldones en esa región. Entonces, y bueno, otro elemento muy interesante es este espacio, que es como un gran vestíbulo, y que pues es la zona de encuentro, y ven ustedes cómo aquí está la zona deportiva, con estas escalinatas que funcionan como gradas, y aquí tenemos esta área que es este espacio que pues es como un gran vestíbulo que te lleva a todas las zonas de la prepa, donde están las aulas, la zona administrativa, el auditorio. Aquí está la planta, donde vemos el acceso, por aquí. Entonces, aquí están las aulas, este es este vestíbulo, y aquí está el auditorio. Y aquí vemos, en el corte vemos cómo manejó esta estructura. Y bueno, yo tengo el testimonio, además de lo que yo investigué en el sitio. Vean ustedes el uso también de la
una celosía, que justamente este es donde está el auditorio. Entonces el auditorio tiene una ventilación cruzada constantemente. Yo llegué a usar ese auditorio cuando me inventé una obra de teatro que la presenté ahí, Arquifarsa, y sí, todos, en pleno verano, no nos estábamos muriendo de frío, de calor como aquí. Y Dulce García, mi colega de la UAM, que algunos de ustedes la conocen, ella es de Culiacán y ella estudió en la Prepa Central. Y ella me dio testimonio que estas aulas, que no, los muros no llegaban a lo más alto, entonces siempre había ventilación y que a pesar de que se estuviera hirviendo la ciudad, esos salones eran muy frescos. Entonces, bueno, me parece una obra relevante que creo que vale la pena conocer para entender que esta segunda modernidad, porque ya no es la primera modernidad que se debatía entre los elementos académicos, no, aquí ya es una apuesta por una estructura, una tecnología, recursos bioclimáticos que resultaron muy eficientes. Y bueno, nada más para, ya no, nadie me ha dicho que me he pasado muy bien. Pues nada más alguna reflexión mínima sobre lo que a mí me parece desde que yo hice mi investigación para la tesis y lo que he podido reflexionar después de todos estos años de lo que se ha escrito. Yo considero que esta etapa de la primera modernidad, años 30, años 40, es una etapa que, aunque tuviera estos sesgos académicos, es una etapa muy propositiva y que a veces por limitaciones la arquitectura fue muy cercana al lugar, al sitio, a las necesidades. Y la segunda etapa, a pesar de que yo acabo de presentar, es un ejemplo pues muy relevante y de una respuesta muy adecuada, pues es una etapa ya de buena arquitectura, pero que se fue desgastando hasta repetirse y hasta no decir muchas cosas nuevas. Y una idea que parecería que se va a contraponer a esto es mi posición respecto a Juan Segura, que ahora que leí el libro de Javier Guzmán y que hice una reseña, pues finalmente llego a la conclusión, ojalá esto provoque algo en ustedes. Yo siento que Juan Segura, a pesar de que fue muy buen arquitecto, que fue pionero, que hizo grandes obras como el edificio Ermita y muchísimas obras para la Fundación Miguel Pesado, nunca pasó de la primera modernidad. O sea, fue un arquitecto que por circunstancias personales, pues, digamos, no fue esos arquitectos de largo aliento que dan conferencias, un arquitecto de bajo perfil que incluso hasta los 80s le hicieron un homenaje con la exposición que hicieron en Bellas Artes, un arquitecto pues que todos lo conocían pero que no se valoraba lo suficiente, y yo creo que a pesar de que hizo obras muy relevantes, él nunca quiso pues pasar a esta arquitectura de la segunda modernidad, a esta arquitectura del cubo de cristal, a esta arquitectura que se desprendía de elementos decorativos que hasta sus últimas obras él incluyó sin ninguna pena, sin ninguna culpa, sin ningún recato. Entonces, el que diga que no pasó la segunda modernidad no significa que haya sido irrelevante lo que hizo en sus últimos años, y ya fue poco, porque ya después de que tuvo muchísima chamba, se metió en una empresa minera que fue un fracaso, y cuando quiso retomar, pues ya fue muy esporádico, fue muy intermitente, pero bueno, eso es un plus para lo que quería comentar sobre la arquitectura educativa en Sinaloa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Estuve tentado a sacarlo de los 5 minutos, pero ibas muy bien, así que no fue necesario.
coincido que es un personaje muy interesante, Juan Segura. Y tenemos unos minutitos para hacer algunas preguntas, no sé, 2 o 3 preguntas, no sé quién esté interesado. Le podemos pasar el micrófono o comentar. Muchas gracias, Alejandro Ochoa. Ahora que hablabas de esta tradición académica que traía el arquitecto, me acordé de una obra en Yucatán del año 61 que ya estudió Elvia, que era la Biblioteca del Diario Yucatán, que uno lo ve de fachada y es extremadamente, tiene un look funcionalista, por así decirlo, pero lo ves en planta y es como si hubiera sido un edificio porfirista, ¿no? Entonces me llama mucho la atención estas comparaciones que hiciste, ¿no? Que te dan una muy buena lectura de la continuidad estilística del arquitecto. Gracias. Gracias. Alejandro, muy interesante la propuesta, la exposición. Detenerme solamente en este punto en el que marcas muy claro el dominio de Juan O'Gorman, ¿no? Y sus tipologías, sus planteamientos, y un cambio en esta nueva disposición. Ahí la pregunta sería, ¿este cambio obedece a cuestiones formales? ¿Será que estos arquitectos estaban viendo otros ejemplos fuera de México o dentro de México como para poder establecer este cambio, ¿no? de la simetría a la asimetría, que no necesariamente pasa por revisar edificios escolares, pueden ser edificios de salud, no edificios de gobierno? No sé si puedes comentarnos algo de eso. Gracias. Bueno, yo pienso que es una etapa donde la primera modernidad de los años 30 y 40, donde los arquitectos tenían una formación académica. O sea, Juan Segura se tituló a mediados de los 20, digamos, tuvo toda esta formación antes de que Villagrán y todos estos nuevos arquitectos empezaran a dar otras ideas de cómo desarrollar la arquitectura moderna en nuestro país. Entonces, con todo y que asimilaran esta nueva arquitectura, era inevitable que en sus soluciones saliera a flote esa formación que habían tenido. Entonces, la siguiente etapa ya es una siguiente generación que ya tiene una formación más en una visión del movimiento moderno, del racionalismo, y donde ya no había este sesgo, sino todo lo contrario, ya asumir abiertamente que estábamos en otra etapa, y entonces pues ya los ejes de composición, pues ese asilo de Orizaba, o sea, por favor, esa gran fuente que embarca, ese gran acceso. 1936, Juan Segura planteado, y a la par, pues Villagrán o O'Gorman están ya pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, Le Corbusier, a pesar de que fuera como un referente para muchos de ellos y que lo leyeron desde los 20s y 30s, pero realmente ya como práctica, el mismo Pani, o sea, la Normal y el conservatorio sigue. Él estudió en París, en la Academia de Bellas Artes, traía esa escuela y poco a poco se fue desprendiendo. Augusto Álvarez, perdóname Luis Cruz, pero tiene edificios neocoloniales. Entonces, todos ellos pasaron por esos pecados de juventud, pero que ya en una trayectoria pues lograron asimilar este nuevo lenguaje y ya planteando otras cosas, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Bueno, Iván. Gracias. Más que preguntas, resaltar algo que tú mencionas, que me parece que se da en otras entidades de la República, que es que las primeras décadas ocurre pues que muchos arquitectos del centro van en el CAPSE y en muchos otros organismos y construyen en otros lugares de los cuales ellos no son originarios, pero después viene
la generación propia, cuando ya hay escuelas de arquitectura o cuando fueron a estudiar y regresaron, pero ya reclaman para sí un espacio profesional propio, ¿no? Yo creo que esto es parte de, sin dar ningún juicio de valor, es un proceso que ha sucedido, pues porque no siempre tuvieron escuelas de arquitectura como lo había en el centro, ¿no? Y me parece que es incluso sano, pues, dar un juicio de sano que ya haya nuevas generaciones a partir de mediados de siglo, ¿no? Sí, digamos, lo que yo identifiqué en mi investigación de tesis fue que los pioneros, Francisco Artigas, Benítez Fernando Bess, que fueron los arquitectos pioneros de la modernidad de Culiacán, pues pasan por esta transición, ¿no? Pero ya los siguientes, como Basúa, el que hace la prepa, pues ya tienen otra, porque ya es otra generación que nació en los 30s y que ya tienen una escuela distinta, ¿no? Bueno, ya fue todo, muchas gracias. Gracias. Pues continuamos con el programa. Ahora con nosotros está la doctora Catherine Rose Ettinger y el título de su ponencia es Las escuelas rurales de la Tierra Caliente de Michoacán en el marco de la Comisión de Tepalcatepec. Sin más trámite, pues le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Pues vamos a seguir viendo cómo se entiende la modernidad en diferentes regiones, cómo se prolongan o se acortan los tiempos, y vamos a seguir también en el calorcito. A pesar de la creación de CAPSE y el establecimiento también de ciertas normas federales en la construcción de escuelas, también a pesar de la presencia de CAPSE en la mayoría de los estados, siguió habiendo un importante rezago educativo, sobre todo en áreas rurales más remotas. Una solución desde la Federación llegaría hasta el 59, que nos presentó en la mañana Vanessa, la escuela rural, la casa rural, pero antes de ello, instancias locales, en ocasiones en coordinación con federales, resolvieron el problema de la construcción de escuelas con los medios que se tienen a la mano. Este trabajo pretende retratar la manera en que se resolvió la necesidad de las escuelas de la Tierra Caliente en Michoacán en los años 40 y 50 en el marco de las obras de la Comisión de Tepalcatepec. Esta comisión se creó en 1949, probablemente a sugerencia del expresidente Lázaro Cárdenas, con la idea de impulsar el desarrollo de la Tierra Caliente de Michoacán y una parte de Jalisco, a través de obras de infraestructura, pistas de aterrizaje, carreteras, ferrocarril, agua potable, electrificación y equipamientos como hospitales, empacadoras, viveros, escuela y desde las escuelas. Dependía de la Secretaría de de Recursos Hidráulicos, y pues su función era coordinar las actividades de muchas diferentes dependencias federales, estatales y municipales. Incluyó además la creación de nuevos asentamientos ante el rápido crecimiento poblacional que resultó de las mismas obras. Aquí he marcado algunas de las localidades más importantes de la zona de estudio, que incluye los municipios de Apatzingán, Buenavista, Mújica, Felipe Carrillo Puerto y Parácuara. Y pues en este momento he revisado expedientes de 4 municipios y voy a hablar del periodo del 47 al 58, que es la época en que Cárdenas fue vocal ejecutivo de la comisión. Y como muchos de ustedes saben, yo ando siguiendo la pista de Cárdenas por Michoacán, desde la gubernatura, la presidencia y esta última etapa. De fuentes tengo las memorias de la comisión, que también como Fabricio empecé con unas fotos, dije bueno, tengo que ir a encontrar las escuelas, fuimos a encontrar escuelas, hicimos levantamientos y después ya pude, el archivo de la Secretaría
de educación en el estado de Michoacán estaba cerrado y recién hace como 2 meses abrieron, entonces fue otro camino. A veces en la escuela no nos sabían informar de los usos de los espacios o nos decían una cosa y luego encontramos en el archivo del estado otros planitos. Como pueden ver, los archivos que están en la Secretaría de Educación del Estado, todo data a partir de la creación de CAPSE del 44 y son expedientes que tienen que ver con la federalización de escuelas. Entonces, en el momento en que quieren ir a ver qué escuelas hay, están registrando, muchas veces los marcaban como de nueva creación, pero le pedían a los directores incluir en croquis. Entonces, esos son los tipos, no tenemos planos de arquitectos, ni sabemos de quiénes sean, nada más este tipo de croquis. En este recorrido yo quiero tocar 4 temas. Uno, la importancia de la autogestión y la participación de diferentes agrupaciones locales en la creación y en la manutención de las escuelas. En segundo lugar, la importancia que tienen en la jerarquía urbana. Creo que es un tema muy interesante que tiene que ver con el cardenismo. Voy a señalar algunas particularidades de los programas y también pues las adaptaciones climáticas. Antes de empezar, creo que vale la pena dimensionar esta obra en números. Hay 2 datos que parecen contradictorios, porque en el primer informe del 47-52 dice que se creció de 258 escuelas en la zona a 658, pero luego en el informe largo nada más son 206 escuelas. Creo que esto tiene que ver con cómo interpretan la federalización. Cuando los registraban escuelas existentes en la zona, en CAPSE o la SEP, los registraba a veces como nuevas fundaciones. Y también encontré muchas que habían abierto y luego no había maestros y cerraban por 2 años y luego volvían a abrir. Está un poco complicada la historia. En las escuelas, la mayoría de las escuelas que ya estaban en la región, qué divino plano, ¿verdad? Pues se hicieron por parte de los ejidatarios. Encontré muchos documentos y hasta les va a sorprender, hasta los años 60 documentos con la firma, las huellas digitales de todos los pobladores de algunas localidades donde se comprometían a aportar dinero para la construcción de aulas en los años 60. O sea, esta idea de que ni con el aula rural de CAPSE se resolvió, no, o sea, seguían poniendo también para salarios de profesores. Se trata en un primer momento de instalaciones mínimas, como pueden ver, hay un aula. Y aquí tenemos como algunos de los participantes. Esta es una escuela que está en Apatzingán, que no es rural, pero ahí dice que fue con aportaciones de los productores de limón. Hay otro que la Liga de Fútbol en Calzoncin, en la meseta purépecha, participó. Fondos equidales y también pues fondos de la misma que la comisión reunía. Yo traía aquí mis números, pero ya tomen el papel porque ando. Bueno, voy a tratar nada más ahorita de evidencia directa de la injerencia de la comisión. Está la escuela primaria urbana que les enseñé de Apatzingán, pero que no voy a tratar. La escuela José María Morelos en Zenobio Moreno, que está en la foto. La escuela Ricardo Flores Magón en Antunes. Y una escuela tipo que se construyó en el letrero El Señor, Quinzándaro y algunos otras localidades. Creo que de lo más importante para mí ha sido descubrir el rol que jugaban en las comunidades y la manera en que destacan. Ahora, si ustedes ven esta imagen del Quinzándaro, se dan cuenta que no necesitas una escuela muy monumental para que sí sea monumental para una localidad. No sé si alcanzan a distinguirla. Pues sí, ¿verdad? Es lo que se ve entre las casitas. Aquí también vemos, esta foto está mal marcada en la comisión. Esta es una escuela agrícola
Y como pueden ver, estos son asentamientos nuevos de Buenos Aires y Antunes, y las escuelas ocupan las glorietas más grandes, los lugares céntricos de la localidad. Antunes, yo creo que es el caso más sobresaliente. Aquí pueden ver la traza de Antunes, es de nueva ciudad, con una glorieta de 170 metros, que es el centro de la localidad, y la escuela. Exactamente al centro, cuando uno camina por los camellones, llega de frente a la escuela, que a mí me parece que este es un diseño que probablemente venía de Ciudad de México, que no tengo certeza. Aquí pueden ver cómo tenemos muchos de los mismos principios modernos, un marco de concreto armado, la modulación de los salones también sigue más o menos lo marcado por Juan Gorman. Pero hay algunas soluciones como los capiteles de las columnas que nos van recordando las estructuras de madera de la región y el uso de la teja roja. En este caso sí es con losa, en algunos no lo es. Este además es un planito que como que nos muestra cómo se presentan las escuelas en la traza. Hay algunos donde hay algunas localidades donde en la glorieta es la plaza, pero la escuela está a un lado. Hay algunas muy pequeñas localidades, unas donde parece que imitaron la idea de Antunes porque encontré planos donde está irregular la plaza y luego le hicieron su glorieta a la escuela, pero en todo caso, bueno, este plano regulador a mí se me hace increíble la importancia dada a las escuelas. Las escuelas están marcadas en rojo. Ven ustedes el parque infantil, que es como el elemento más importante de la localidad, con escuela prevocacional de un lado, escuela jardín de niños del otro, y la escuela primaria junto al campo deportivo. Lo interesante es el plano regulador de Lombardía. Esta es la parte vieja, aquí está el templo y la plaza. Entonces se ve toda esta intención urbana de desplazar la iglesia de su lugar de jerarquía en la ciudad. Creo que es de las cosas como, pues muy interesantes. Este es un ejemplo de una de las escuelas que ya existían y que después le hicieron su glorieta. Siguiendo con este tema de la jerarquía, también esta es una escuela tipo que se repitió en muchísimas localidades y vemos, si bien es una construcción bajita, vemos la importancia que tiene el acceso que está marcado pues, por dos columnas, ¿no? Con el letrero de la escuela. Me encantó un día en el archivo que encontré este dibujo de esa escuela, de una de esas escuelas, donde le habían añadido sus banderitas. O sea, como que, pues ahí como que nos está diciendo, pues sí, efectivamente ese acceso es como una cosa muy significativa de identificar la escuela. Este tiene la casita del maestro, que también está genial. En algunos de estos, y tienen también su campo deportivo. Ahí dice salón de actos. Ahora les voy a enseñar la foto de ese espacio. En algunos está marcado como salón de actos, en otro como teatro. Yo creo que era de diferentes usos. Y les iba a comentar algo más de este plano, pero bueno. El programa usualmente era de 2 a 4 salones, un espacio para la dirección, casi siempre una bodega, en algunos una biblioteca. Los servicios sanitarios que suelen ser al fondo, a veces aparte, pero a veces también hay algunas distribuciones en C, como un poco más parecidos a los que hemos visto de cárcel. Y la casa del maestro. Aquí, por ejemplo, este es Buenos Aires, la parte de la... Esta es la escuela original, estas son nuevas construcciones. Entonces aquí sí tenemos los baños, 2 salones de cada lado y la dirección. Y aparte habían metido el plano de la casa del maestro, que casi siempre consistía nada más en dos cuartos y una cocina. Esta es una de las primeras escuelas que se hizo con fondos de la comisión. Zenobio Moreno está como a 5 kilómetros de la casa de Cárdenas en Italia, afuera de Apatzingán. O sea,
para mí siempre es muy importante reconocer la importancia, perdón por usar la misma palabra, de Cárdenas en la región, y la gente lo recuerda mucho. Y en la documentación encontramos también que soliciten muebles para la escuela. El general Cárdenas nos dijo que pidiéramos más, pero siempre como que era el intermediario. Aquí tenemos, creo que de las cosas interesantes de esta escuela, bueno, tiene 2 casas de maestro en las esquinas del terreno. Y la escuela tiene 4 salones, y cuando llegamos ahí estuvimos preguntando, nos dijeron que los baños eran para uso de toda la comunidad porque no había agua potable en todos lados. Y efectivamente, cuando encontré el plano después, sí dice excusado y baño y vestidor. Entonces, esta es como esta ampliación del programa para incluir otras funciones que hemos visto en otros lugares en Michoacán, inclusive comedores comunitarios, etcétera, con esta idea de que la escuela sea el lugar. En el manejo de las fachadas, también, bueno, vemos aquí estos llanos de Antunes, otra vez que ya vimos la fotografía. En la modulación vamos a encontrar, hay veces que 6 ventanas por salón o 3 ventanas por salón, pero no estamos tan alejados de lo que está marcando las escuelas modernas o las escuelas de cárcel. Ese es un módulo de 4 salones con un espacio a la izquierda del paso que no sabemos qué fue, y la dirección. Y en planta alta está la casa del maestro con 2 habitaciones y un baño a la izquierda, y a la derecha la cocina. Ahí les enseño una foto porque es un espacio hermoso. De este también encontré después el plano que dice dónde estaba la dirección, pero no me dice que era ese otro espacio de la izquierda, aunque lo tienen dividido. Y este es como la terraza que está fuera de la casa del maestro en planta alta. La verdad es que sí es un paisaje muy bonito. Y esta es la escuela tipo que se hizo en varias localidades en forma de T, que nada más tiene sus 2 salones, nuevamente el paso directo hacia este espacio cubierto pero abierto, y al fondo son los baños, que también la gente del lugar ya no sabía, ahora era la dirección, pero igual salió por ahí un planito de la época y ahí dice salón de teatro. Entonces este espacio tuvo diferentes usos, y en algunas de las escuelas, inclusive, este es un lugar que se llama El Ceñidor, que es un pueblito de nada, o sea, de veras perdido, y de todos modos tiene su teatro muy bien formado atrás de la escuela. Quisiera destacar algunas características de adecuación al clima que hemos visto mucho hoy, pero creo que es un poco diferente en nuestra región. Uno, la función de los corredores. En muchas de las escuelas los espacios abiertos pero cubiertos son casi el 50% de la superficie de la escuela. Si ustedes ven de Cenobio Moreno, pues es la mitad. Y a diferencia, en la mañana estaba hablando, él me dije, híjole, no me estaba fijando en los nortes, pero me di cuenta que no importa porque están completamente rodeados por corredores. Entonces podías agarrar la escuela tipo, lo puedes poner en donde fuera, como fuera, y estaba protegido del sol. Aquí están algunas imágenes. Algunas de las escuelas sí tienen cubiertas de concreto, pues en otros no. Este ya perdió su teja y tiene lámina, pero cuando era teja sobre fajilla, pues también daba muy buen desempeño térmico para que el aire caliente saliera. Y los que son de concreto tenemos esto, que son 2 de los casos donde tienen los salones de cierta altura y luego el corredor más abajo, con una ventana clerestorio que también permite la salida del aire caliente. Aquí es el de Antunes, que sí es de concreto, pero que tiene estas salidas para el aire. Y esta escuela, que es la escuela tipo, que me gustó esta foto porque te muestra todos estos espacios abiertos, y la manera en que se adecuó también a la zona. Bueno, para concluir con las ideas que marqué al principio, creo que es muy notorio cómo la posición urbana y la clara función como hito se potencia también a través de algunos elementos de articulación y reflejan la pugna entre iglesia y escuela, que además
lo constaté mucho en los documentos, o sea, muchas quejas porque los niños iban a clase porque iban a las procesiones, que pueden hacer, o una maestra que dejó por ahí una imagen de la Virgen de Guadalupe en un salón prestado y la querían correr por ese error de que estaba ahí la figura. Y responden en parte al deseo de tener un edificio también visible en las comunidades como una institución que iba a reemplazar a la iglesia. La importancia dada a la morfología y la ampliación del programa en algunas también, esto de incluir espacios comunitarios, nos habla también de un proyecto que iba más allá de las necesidades de espacios escolares y se asocia con la intención de convertir a la escuela en el centro de las comunidades. Y por último, pues nada más recalcar cómo se retoman las experiencias y costumbres locales en cuanto a la adecuación al clima. Muchas gracias. Muchas gracias, Kate. Muy interesante. Bueno, nada más comentar, me acordé del tema de estas ciudades agrícolas, ¿no? O sea, creo que ahorita abordaste el tema de las escuelas y tocaste un poquito de las ciudades agrícolas modernas, pero es un temazo, ¿no? Es súper interesante. Bueno, pues muy interesante. Vamos a dar la palabra. No sé si alguien tenga un comentario o alguna pregunta para la doctora. Gracias, Kate. Excelente investigación. Unas cosas fantásticas. Esos planitos son maravillosos. Esto es como una reflexión sobre tu reflexión final y un poco lo que dijiste antes. Esta centralidad de las escuelas y sobre todo entendiendo la relación con Cárdenas, ¿sería que quisieran que la iglesia, que la escuela tomara el lugar de la iglesia en esta centralidad e importancia en los nuevos poblados? No lo sé, se me ocurrió ahorita. Eso es más o menos mi argumento. Que lo traigo desde el trabajo en la región lacustre y también la manera en que se retrata en la pintura mural, también como que la iglesia en Jaragua, que sí lo hizo Alberto Leduc, lo que hicieron fue toda una operación urbana, ponen la escuela, crean nuevo muelle, entonces la llegada a la isla lo primero que se ve es la escuela y ya ni siquiera las torres del templo. Hicieron lo mismo en la isla de Yunuel, entonces lo voy viendo en Jiquilpan, uno cruza el puente para entrar y lo primero es la escuela. Creo que, y en Jiquilpan también cambiaron la avenida principal, cuando se metió la carretera, se mete en una paralela para no pasar por el templo. O sea, como que yo lo he estado viendo en muchos lugares y en estos planos reguladores me parece muy evidente, es lo que voy a presentar la semana que entra, la historia urbana, son los planos reguladores y cómo se va como que cambiando la jerarquía y en relación con la importancia que tenía la iglesia. Creo que hay otro tema que, bueno, no lo mencioné, pero ahora que estamos hablando de la aula rural, eso, creo que es muy interesante ver, yo creo que de una manera muy objetiva, con el aula rural, qué se gana y qué se pierde, ¿no? O sea, obviamente es una solución pues, cuantitativa, o sea, a lo mejor excelente, tiene todas sus virtudes, pero cuando uno ve a estos ejemplos que a lo mejor tienen mayor adecuación al clima, tienen otra presencia urbana, pues sí, algo, o sea, cuando llegan las escuelas casi que todas estas escuelas ya tienen unidades casi alrededor, pero no pintan porque son más bajitas. Esas escuelas son más bajitas, no son como la escuela, nuestra ciudad, nuestro pueblo ya es moderno, tiene escuela con una presencia. ¿Y qué tan efectivo fue ese cambio? O sea, sí se volvió un centro cívico alrededor de la escuela, porque además tiene la ventaja del baño, ¿no? La gente va al baño. Sí. Entonces atrae más gente que el templo, ¿no? Mira, en esta región no he podido hacer como que tanto trabajo de ese tipo, pero en la región de Pátzcuaro, por ejemplo, Yunuel, la escuela vieja, porque tienen escuelas casa y tienen escuela vieja, todas las actividades
actividades importantes de la comunidad son en la escuela vieja, como un lugar de estar, pero claro que nunca desaparece la iglesia como una institución súper importante, ¿no? O sea, en algunos pueblos, cuando se hizo la escuela en Sinsunza, en 38, me estoy saliendo un poquito de mi región, pero el padre les prohibió que fueran a la gente del pueblo fueran a la escuela, y esa escuela sí tenía baños públicos para todos y tenía comedor comunitario. O sea, se ve muy claramente pues, que la idea es, pues con esto los voy a jalar y que los lenguajes también les fueran familiares, porque si ponen un lenguaje demasiado moderno, sobre todo lo decían con los hospitales o clínicas, que la gente iba a tener miedo de ir. Pero entonces la iglesia también quería al mismo tiempo que el Estado. Sí. No, el padre de Sinsunza les prohibió. Les dijo que no fueran a ir a la nueva escuela. Sí, en los documentos de Apatzingán también encontré muchísimas alusiones a estas pugnas con la iglesia, todavía en los 50. Y en Apatzingán, bueno, yo no lo puedo comprobar, pero me parece muy sospechoso que el templo está en la plaza principal, se remodela la plaza principal, se hace un enorme ayuntamiento, y me dice la cronista, y Cárdenas convenció a todos de que deberían de demoler el templo para poder rectificar las calles. Entonces tiraron el templo virreinal y hicieron un templo pues, en 1950. Digo, está el templo, pero no tiene el peso que tenía el templo virreinal. Sí, yo también, ese siempre me dice como, qué casualidad. O sea, sí está el templo, pero no es no es el templo original. Muchas gracias, que siempre no solamente presenta las cosas, en este caso de la Tierra Caliente de Michoacán, sino incentiva a pensar la historia de la arquitectura moderna desde lugares distintos. Se sale de la rutina de cómo pensamos la historia de la arquitectura moderna, y entonces eso es como ejemplo. Hay algo de lo que comentabas, esta modernidad que no cumple con la lista de lo moderno, sino que responde a través de lo moderno a realidades muy distintas, ¿no? O sea, aquí el lenguaje arquitectónico, el uso de la tecnología, la prefabricación, la analogía con ciertas vanguardias, se iba al último lugar con las temperaturas que tiene la Tierra Caliente de Michoacán, ¿no? O sea, eso era lo último. Lo primero era atender la temperatura, una topografía agreste, una región socialmente complicada antes y ahora, y entonces ser moderno era otra cosa. Ser moderno era ser así, resolver así. Por ejemplo, todas estas adaptaciones de carácter ambiental y social, porque llegar y poner una escuela en ese lugar que había sido por mucho tiempo controlado por la iglesia y se daba esta resistencia, este tironeo, pues implicaba un proceso de gestión social. Hacer escuela, había una atención social. Bueno, si te preguntaran cuál es esa adaptación de la modernidad ahí tan local, con esas variables distintas con las que comúnmente leemos la modernidad, ¿cuáles dirías que son? Esa modernidad que no es la de los libros de Corbusier. Gracias. Bueno, sí hay una modulación, y obviamente también hay una estandarización. O sea, sí se replica el mismo modelo en varios. Yo tampoco le veo muchos elementos superfluos. A lo mejor sí en Antunes sí le pusieron unos capiteles, pero la teja tampoco la veo como peleada con la modernidad. O sea, era el tener una cubierta permeable, pues también era una ventaja. Lo que no he podido es saber quién hizo los diseños. O sea, en algunos sí creo que sí fue como pues autogestión. O sea, a lo mejor esa primera que enseñé de San Antonio, de la labor que tiene sus arquitos, pues a lo mejor lo hizo ahí la gente. Y los otros pues serían ingenieros de la comisión. Había muchos ingenieros haciendo pues
tantísima obra que se hizo. Pero es un territorio poco historiado, es un territorio difícil de ir. Sí tuve suerte de tener, ahora tengo una exalumna nueva en Italia que me va a ayudar con otra escuela porque hay épocas en que uno no puede ir por los problemas. Toda esta utopía cardenista, con sus pistas de aterrizaje, todas las obras de riego, pues ya saben usted, esa obra la aprovechó otras, ¿no? Y si uno busca cualquier cosa de estas comunidades, lo único que sale son notas rojas, ¿no? Pero la verdad es la gente más bonita que he tratado. O sea, todas las escuelas que fuimos nos abrieron la puerta, ni siquiera dijeron no saquen fotos con niños, era así, lo que quieran y miren, nos platicaban. Yo me quedé muy sorprendida. Zenobio Moreno, mucho tiempo frontera de Viagras con Nueva Generación Jalisco, y unas veces hice cita y no pude ir, y llegas y la gente es buena, así te abriste la puerta y dices, ¿cómo no tienen? O sea, yo veo en Morelia, voy, no se puede, solo esta hora, 3 cartas para la directora, no puedes sacar fotos, y aquí súper, la verdad, muy buenas personas a pesar de la difícil situación que viven. Lo mío era muy rápido, creo que medio ya lo contestaste, si había alguna relación con Alberto Leduc, porque yo sí veo como voy a decir algo horrible, pero como un estilo Cárdenas, sí, que se repite desde las casas, que he leído tus textos, la escuela, obviamente, de Alberto Leduc, y viendo en el archivo de la SEP toda la correspondencia, sí había como un trato especial para Alberto Leduc, ¿no? Como que le daban lo dejaban moverse entre obras, él ponía sus términos, y un poco también me pregunta si a lo mejor habrá hecho algunos como una guía como de cosas que se podían tomar en cuenta para la construcción de las escuelas, no sé. Sí, no lo descartaría. De hecho, él estaba en todas las reuniones de la comisión, en calidad de que él viajaba con el general a todos lados, era su brazo derecho. Hizo la escuela de Apatzingán, hizo el ayuntamiento de Apatzingán, remodeló la casa de la Constitución de Apatzingán, posiblemente un hotel es de él, y no dudaría que él, por ejemplo, podría haber hecho esta escuela aquí, pero no tengo documentado. O sea, solo que... de hecho, también los planos reguladores. Sí, Cárdenas le dijo, es planos reguladores de tal, y algunos sí tienen su firma, otros no. Y bueno, para los interesados en Carlos Leduc, creo que hay una escuela de Carlos Leduc en Apatzingán, porque tiene toda la cara. Y Carlos Leduc también hizo un plano regulador de Apatzingán, pero 10 años antes. Sí, ahí creo que ellos no se hablaban entre sí muy bien, pero los dos les tocó estar en Apatzingán. Gracias, Kate. Bueno, muy ilustradora tu presentación. Más que pregunta, es un comentario. Esa imagen que mostrabas de un corredor donde como el capitel que tiene como mixtilíneo, que entiendo que es de concreto o de cemento, me recordó un poco lo que se dice del Partenón, que es la expresión constructiva en mármol de lo que fue una lógica maderera, ¿no? Aquí sería un poco también lo mismo, la lógica maderera de la casa Tarasca, purépecha, no sé por cuál sea lo mejor dicho, purépecha, pues estamos viéndolo, o sea, es tomar como la imagen arquetípica, pero hacerlo en otro material. Creo que se hace muchísimo en Michoacán, a la fecha, con unas cifras muy complicadas, sí, pero lo siguen haciendo, sí. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Entonces vamos a presentar los libros de los colaboradores de Docomomo que se relacionan con la temática precisamente de Docomomo. Iniciamos con el libro de Arquitectura y Suburbios en busca de la periferia, editado y coordinado por Elisa Bravo, Guardia y Alejandro Benítez, y lo va a comentar la doctora Vanessa Najel Vega. Gracias.
Pues buenas tardes a todos. Otra vez un gusto estar aquí y continuar con esta jornada de presentaciones, de charlas, en este caso de presentaciones de libro. Y pues muchas gracias a Alex, a Elisa por invitarme a presentar equipos que ellos han coordinado, que acaba de salir, está recién salido de la imprenta Arquitectura y Suburbios en busca de la periferia, entornos del movimiento moderno en México, que por supuesto ustedes ya lo conocen, lo tienen aquí y por supuesto lo tienen allá afuera en el punto de vista, ¿no? Entonces es muy importante. Empiezo con la portada. A mí me encantó, sobre todo empezar con esta imagen que nos dice mucho de esta modernidad que tenemos. Sí, justo lo están viendo ustedes allá arriba, ¿no? Con esta imagen de la colonia del empleado en Morelia, de 1965, y justo nos dice mucho de esta, sí, por supuesto, la distribución absolutamente regular, ¿no? Este rectángulo ahí en medio, diríamos, antes, ¿no? de la nada, hoy, por supuesto, este entorno urbano ya no es el que fue originalmente, pero esto con esta imagen parto justamente para hablar de estos ideales de la modernidad, en este caso aplicados a los nuevos fraccionamientos, a las nuevas colonias, a estos desarrollos urbanos. ¿Qué nos presentan Alex y Elisa, los coordinadores de este libro? Pues una revisión, la verdad, muy exhaustiva, muy buena, de diferentes puntos de la modernidad. Si algunos de ustedes ya nos han acompañado en las charlas de la mañana, ya han notado que justamente desde diferentes lugares del país se ha estado hablando de cómo la modernidad pues ha abordado diferentes regiones, cómo en muchos casos la modernidad, en el caso de la charla de Kate, pues vimos cómo en Michoacán, bueno, se van tomando ciertas medidas, en Mérida también, todos casos diferentes, que viéndolos ya a una escala particular, pues evidentemente nos van hablando y ampliando justamente este panorama de la modernidad. El libro se divide en tres partes. Una parte dedicada a lo que nuestros coordinadores llamaron este urbanismo higiénico, ¿no? Este ideal de llevar a las colonias modernas justamente las mejores ventajas, los puntos más positivos, pues evidentemente, de la modernidad, con antecedentes, desde luego, en el higienismo europeo de finales del siglo XIX, pero que después, como quizá muchos sabemos, pues son aplicados a diferentes desarrollos urbanos en todo el país. Empieza el libro con un texto de Iván San Martín sobre las glorietas, que podría parecernos quizá de pronto un poco ajeno a lo mejor a la temática, pero después revisándolo nos damos cuenta de su pertinencia, ¿no? De destacar justamente este papel fundamental de las rotondas o las glorietas. En muchos lugares él toma varios casos de estudio. No les voy a adelantar ni les puedo contar todo, no tengo el tiempo obviamente para contarles todo, pero evidentemente es un excelente antecedente. Tenemos casos, la colonia moderna en San Luis Potosí, de Jesús Villar, la colonia del Valle de Alejandro Ochoa, quien mañana nos dirá una charla sobre Culiacán, sobre Sinaloa en general. Hace ratito después de comer, ¿verdad? Okay. Es verdad. Tenemos otro texto sobre Veracruz, dos colonias, Costa Verde, Costa de Oro, en Boca del Río, de Fernando Winfield. La segunda parte, ya estamos hablando de una planificación mucho más ligada a la especulación inmobiliaria también, ¿no? Lo que Elisa y Alex han llamado un urbanismo dogmático, con casos en Coahuila, Torreón Jardín. También tenemos aquí a su autor, José Manuel Rosales. También tenemos el caso de Sonora, la colonia Pitic en Hermosillo. También tenemos al autor Alejandro Duarte, está también por ahí. Por supuesto, a Morelia, con Kate Ettinger, y un caso de la Jardines del Bosque en Jalisco. No tenemos a la autora, pero bueno, también miembro de nuestro grupo de Documo, Mónica del Arenal. Y una tercera parte dedicada a lo que
se ha llamado este urbanismo político o desarrollismo territorial, justamente, ¿no? 3 casos en la Ciudad de México. Pablo Gómez Porter trata también aquí presente, el Centro Urbano Presidente Alemán, aquí a mi lado, Elisa, con un trabajo, a mí me encantó, la verdad es que todos me encantaron, pero bueno, me impresionó mucho su búsqueda de mapas y de información, ¿no?, sobre las colonias que se forman después de que se divide lo que fue la Hacienda del Altillo, que da un paso en los límites del Pedregal, justamente de la lava hasta que escurre el Chicle, bueno, todo este mal país que nunca se va ocupando y que después efectivamente se ocupa, se urbaniza y que ya lo tratan el Altillo. Me estoy saltando, bueno, vamos a decir Ciudad de México, Alejandro Leal con un proyecto habitacional también que no llega a fructificar, pero también muy interesante, sobre el proyecto habitacional de la Ciudad Universitaria de 1966. Y un último caso en este conglomerado, ¿no?, de textos sobre este urbanismo político que llamaron los coordinadores, el caso de la colonia El Progreso en Acapulco, y también tenemos aquí a Manuel Ruz para justamente que ya nos habló otro tema de las escuelas en Acapulco, pero bueno, él en este volumen desarrolla pues precisamente el tema de la colonia El Progreso ahí en Acapulco. Esto es para decir, grosso modo, pues la diversidad, de nuevo insistir en esta diversidad de regiones que se están trabajando desde Docomomo, evidentemente están abarcando, quisiéramos abarcar realmente mucho más, no siempre se puede, pero nos da un panorama muy amplio, como digo, de todas estas modernidades en México. En el caso de este tema, en torno del movimiento moderno, o sea, fraccionamientos, nuevos desarrollos urbanos, nos confronta con otra cosa. Hoy hemos estado hablando desde la mañana, sí, y después de comer también, de las escuelas que a lo mejor, y como ya me viene a la mente ahorita la escuela que mostró Kate, no recuerdo el nombre de qué pequeño poblado en Michoacán, que decía, es que noten la escala de la escuela, la escala es a lo mejor una pequeña escuela comparada con una escuela monumental en la Ciudad de México, pero para ese pueblo, bueno, es una escala monumental. Cuando hablamos de fraccionamientos o de urbanismo, por supuesto nos confrontamos con otra escala. ¿Por qué? Porque estamos hablando de miles de viviendas y de áreas urbanas o que se van urbanizando, que son por supuesto mucho más grandes y que van a impactar mucho más en el paisaje que antes seguramente era un paisaje agrícola, a lo mejor era un paisaje industrial, pero que se va a ir transformando justamente con estos signos de modernidad. Me quedan 2 minutos, ya me pasaron la tarjeta amarilla. Para concluir un poquito sobre esta presentación, no, yo siempre les comento a mis alumnos cada que tengo la oportunidad, ¿no?, de que el estudio del pasado, a veces vemos estos libros como si fueran cosas que nos quedan muy alejadas de nuestra realidad cotidiana, pero yo siempre les digo, es que el pasado en realidad no existe. Lo que existe es el presente y lo que existe es el futuro de lo que tenemos en este momento ahorita. Nosotros podemos estar haciendo una relectura, una revaloración, un análisis historiográfico, sí, desde nuestra plataforma evidentemente tenemos esta parte, ¿no? Pero lo más importante, por supuesto, hablando justamente de estas urbanizaciones modernas, pues es lo que tenemos ahora, cómo podemos rescatar, y esto lo van a ver ustedes en este libro, en todos estos capítulos también preparados por todos los autores que acabo de presentar, ¿no?, sobre estos ideales de la modernidad, que estaban buscando que justamente lo mejor de esta modernidad, el brindar espacios, no solo la casa-habitación, sino también, en muchos casos, los centros comunitarios, los centros sociales, que son parte de la infraestructura, que es parte, o que ha sido parte inherente de estos centros urbanos de la modernidad. Entonces, bueno, yo creo que con esto termino la presentación. Para no extenderme, tenemos varias presentaciones todavía,
Y bueno, los invito de verdad a consultar el libro que se está presentando aquí ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, el siguiente libro que se va a presentar es el del maestro Manuel Bermúdez Rocha, Polanco, Patrimonio Arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX, y lo presentará la doctora Gabriela. Pues muy buenas tardes. Yo tengo el gusto de presentarles el libro titulado Polanco, Patrimonio Arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX, inventario de autores y obras, que se publicó en el año 2022 en formato electrónico por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y que es de la autoría de mi amigo, profesor y colega maestro Manuel Bermúdez Rocha. Manuel es arquitecto por la Ibero y maestro en restauración por la Universidad de Roma. Ha sido docente más de 40 años en la Ibero y en las universidades de Anáhuac y La Salle, entre otras instituciones, impartiendo asignaturas de historia de la arquitectura en México y de restauración de monumentos. Desde hace muchos años, y también porque él vive en Polanco, pues se ha interesado por la arquitectura que ahí se conserva, y de ahí es su interés por realizar este libro. Es un inventario de arquitectos y ingenieros y de sus obras, que es resultado de numerosos años de investigación. Y el propósito que se planteó fue documentar la producción arquitectónica de la modernidad durante la segunda mitad del siglo XX en la colonia Polanco. ¿Por qué este conjunto de obras? Bueno, como él lo explica en la primera parte del libro, ya existen documentos y libros que se centran en explicar la producción arquitectónica anterior a 1950, ¿no? Sobre el neocolonial californiano, sobre el neobarroco, pero el conjunto de obras posterior a 1950 de alguna manera forma un conjunto vulnerable, ¿no? Porque la mayoría de los inmuebles no cuentan con mecanismos legales para su protección. Él reseña que solo 2 de estas obras se consideran monumentos artísticos, que son el Conservatorio Nacional de Música y el Museo Nacional de Antropología. Entonces el trabajo lo realizó en varias etapas. Primero, el trabajo de campo, consistente en recorridos peatonales para localizar los inmuebles que tuvieran una inscripción autoral que permitiera su identificación, y consistente en la toma de fotografías. Esto se complementó después con una investigación bibliográfica y numerográfica, en particular en revistas como Arquitectura y Sociedad, Arquitectura México, Arquitectos de México, Cali Internacional, Construcción Mexicana y Construcción Moderna, para de esa manera recabar los datos de autores y obras e incluir un bosquejo histórico pues de la urbanización de la colonia, ¿no? De la colonia Polanco. Entonces el resultado, vamos, en los primeros capítulos pues presenta un poco la justificación de por qué era importante hacer este inventario, y la revisión de la historia, ¿no? de Polanco, para plantear la metodología, ¿no? Que creo que es el tercer apartado, donde planteas la metodología de cómo hiciste este inventario. Y luego viene pues el resultado de esta investigación, que es un inventario que comprende más de 170 autores, entre arquitectos, ingenieros y compañías constructoras, entre los cuales destacan por el número de obras los nombres de varias personas. En primer lugar, del ingeniero y arquitecto Francisco J. Serrano, que es el que tiene el mayor número de obras en este inventario, pero también el ingeniero Boris Alvin, cuya obra ha sido
estudiada e investigada muy a detalle por Alejandro Leal, ¿no? Pero también aparecen los arquitectos Juan Mario Pani, Enrique de la Mora, José Villagrán, Vladimir Caspe, Abraham Zabudowski y Agustín Hernández, entre muchos otros, ¿no? Les decía que suman 170 personas. Y en el listado, ordenados de acuerdo a la relación de autores, se incluyen más de 355 inmuebles que están agrupados por tipología, ya sea casas habitación, edificios de departamentos u oficinas, templos, edificios comerciales, y para cada uno de ellos se indica la dirección, cuando fue posible, el año de construcción y en su caso si el inmueble ha sido modificado o incluso demolido. El catálogo se ilustra con una selección de las fotografías que tomó Manuel a lo largo de sus recorridos. A mí me parece que este inventario sin duda es un recurso valioso para documentar las obras de arquitectos e ingenieros mexicanos importantes del periodo de estudio seleccionado. Y también me parece que es muy valioso para realizar estudios puntuales sobre inmuebles que no son tan conocidos, ¿no? Que puede ser el punto de partida para estudios específicos sobre algunas obras o algunos autores. Me gustaría concluir invitándoles a descargar el libro que está disponible en la página de publicaciones de la Universidad Iberoamericana. Al rato les puedo compartir en el chat la liga exacta. No tiene costo, ¿no? Lo descargan directamente. Por ahí había yo traído una lámina donde incluso aparecía el nombre, pero no sabía que ustedes ya habían preparado estas, entonces por eso ya no se las muestro. Pues enhorabuena Manuel, yo sé que para ti ha sido pues el resultado de muchos años de trabajo, pero sobre todo algo que has hecho con mucho entusiasmo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, los recorridos a pie y en bicicleta y en su Vespa, ¿no? Que hacía por toda la colonia, tomando las fotos un poco escondidas de los guardias de seguridad de los diferentes inmuebles, lo cual en sí mismo, pues, me parece que es toda una aventura, ¿no? Tiene muchas anécdotas que compartirnos al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Liz y al maestro Manuel Hernández. Y el siguiente que voy a presentar fue coordinado por el doctor Iván San Martín, Arquitectura Extrema y Tierra Adentro, y lo comentará el doctor Pablo Gómez. Bueno, me voy a permitir leer la presentación por cuestión de tiempo. Buenas tardes, es un gran honor y un gusto presentar por primera vez el libro Arquitectura entre el mar y tierra adentro, patrimonio edificado del siglo XX en 7 puertos mexicanos, coordinado por el doctor Iván San Martín Córdoba, presidente de Docomomo México y connotado investigador de esta facultad. Los capítulos que conforman el libro dan cuenta de la presencia de Docomomo en todo el territorio nacional. El libro se integra de 7 investigaciones inéditas de puertos localizados en las 2 regiones costeras que circundan el territorio nacional, Pacífica y Atlántica, como la región Golfo y el Mar Caribe. Si bien en cada una de estas regiones y puertos existen diferencias en cuanto al desarrollo, la historia de cada asentamiento, su origen y evolución, lo cierto es que también las investigaciones nos muestran que hay puntos en común en la concepción de la arquitectura portuaria mexicana del siglo XX. Diseños que se adaptan a condiciones climáticas extremas, el uso de materiales de producción industrial como el concreto y el ladrillo para prolongar la vida útil de los inmuebles, así como el uso destinado a la actividad turística, son algunos de los comunes denominadores que definieron la producción urbano-arquitectónica portuaria en el México del siglo XX. Por sí solos, cada uno de los 7 capítulos aportan datos e información puntuales que abonan a la comprensión del desarrollo local y regional específico en los casos de estudio que integran el libro. El primer capítulo, autoría de Alejandro Ochoa Vega, está dedicado a Mazatlán y a la modernidad arquitectónica del siglo XX.
El puerto es el polo de desarrollo al sur del estado de Sinaloa, comenzando por su histórica actividad pesquera y el desarrollo de su infraestructura turística ya en el siglo XX. La arquitectura edificada en la pasada centuria se caracterizó por su lenguaje art déco, su tránsito hacia el racionalismo, su diseño arquitectónico para resistir el empuje de los vientos y como un testimonio entre las diferentes vanguardias de la modernidad del siglo pasado. Marco Antonio Yáñez Ventura escribió el segundo capítulo, Edificios Escolares en Manzanillo, 1939 a 1944, la estera de Carlos Leduc. El autor aborda dos casos de estudio que son la primaria Benito Juárez y la Vicente Guerrero, obras de Leduc, quien trabajaría con Juan O'Gorman en el diseño de diversos centros escolares en la Ciudad de México y Manzanillo. El diseño de ambos colegios significó una vanguardia de su tiempo, haciendo énfasis en el confort, la ventilación cruzada, el empleo del concreto armado y el tabique como características de la expresión moderna y como un laboratorio para el estudio de las incidencias de los rayos solares, contribuyendo a la habitabilidad al interior de las aulas y espacios administrativos. El tercer capítulo, autoría de Manuel Ruz Vargas, lleva por título Puesta en valor de un puerto cosmopolita, Acapulco, 1930 a 1970. Aborda el esplendor de este puerto en la primera mitad del siglo XX, la arquitectura colonial que se produjo al inicio de su desarrollo turístico y como la solución a los asolamientos, la ventilación y la sismicidad de la costa del Pacífico mexicano fueron determinantes para el diseño de la arquitectura moderna, de las cuales el aeropuerto internacional proyectado por Mario Fani y Enrique del Moral darían la puerta de entrada a Acapulco. Finalmente, Ruz Vargas invita a una reflexión en torno a los vacíos jurídicos para la protección de esa arquitectura, que es un problema en todo el país. El cuarto capítulo, Arquitectura en el puerto de Veracruz, el legado de un patrimonio portuario, fue escrito por Fernando Winfield Reyes y está dedicado al puerto más antiguo e importante de México, asentamiento fundamental en toda la historia nacional. El autor hace un recorrido por las obras más emblemáticas que se realizaron en los diferentes periodos del pasado siglo. De 1911 a 1920, aborda la importancia de la estación del ferrocarril como uno de los primeros edificios que determinaron el desarrollo de Veracruz en ese periodo y la innovación que significó el empleo del concreto armado en esa estructura. Asimismo, en décadas posteriores, los espacios públicos generaron una estética urbana que se integró con el entorno construido en siglos anteriores. En la década de 1940 comenzaría el desarrollo de la hotelería que mezclaba los lenguajes locales con los de la modernidad. De 1953 a 1970, el desarrollo de la infraestructura hotelera de expresión moderna alcanzaría su máximo desarrollo, al igual que los inmuebles destinados a la educación superior. El capítulo finaliza con el impacto que tuvieron las devaluaciones económicas de los años 70 y 80 en el puerto y en su actividad turística. Iván San Martín, coordinador del libro, participa con el capítulo Patrimonio Arquitectónico y Memoria Social, Géneros Recreativos, Turísticos e Industrial del Campeche de 1920 a 1970. El autor aborda la memoria e identidad que genera la arquitectura moderna en Campeche, particularmente en la embotelladora Pepsi, misma que tuvo como destino, además de la industrial, parque de diversiones. Hace énfasis en la importancia que tiene ese patrimonio en la construcción de la memoria e identidades locales. Legado edificado de un puerto de Yucatán, Progreso de 1920 a 1970, es autoría de Josefina Campos Gutiérrez y refiere en este trabajo la relación de Puerto Progreso con la ciudad de Mérida, la influencia del Enequén, cuya explotación determinó el desarrollo del sureste mexicano, y particularmente el destino de Progreso como sitio de recreación para la capital yucateca, dando paso a la producción de casas veraniegas, parques y paseos. Aborda la importancia que tuvo el balneario popular, construido en la década de los 60, como un sitio de vacaciones para los habitantes de Mérida, dando cuenta de la vocación turística del puerto desde su inicio. El último capítulo, escrito por Marco Aurelio Díaz Güemes y Marco Tulio Peraza Guzmán, está destinado a la capital de Quintana Roo y lleva por título De Payo Obispo a Chetumal,
la modernización urbana de un puerto fronterizo entre Centroamérica y el Caribe. Ambos autores dan un recorrido histórico de la fundación del asentamiento en 1898, cuyo primer nombre fue Payo Obispo, y a partir de 1936 cambiará su nombre al actual Chetumal. Desde su primera fundación ya tenía el concepto de avenidas, calles, y la primera arquitectura se caracterizó por su estilo vernáculo y caribeño. El huracán Janet de 1955 obligó a modernizar y cambiar radicalmente los sistemas constructivos tradicionales en madera y emplear el concreto armado para promover una mayor durabilidad de las estructuras. La arquitectura de la zona será caracterizada por su influencia británica, definiendo un paisaje específico y muy característico de Chetumal, como sincretismo entre las expresiones locales, las influencias materiales e internacionales, siendo una clara respuesta a los climas extremos de la península. Finalmente, les invito a deleitarse con la lectura de este libro, dedicado a la conformación de los asentamientos portuarios mexicanos más emblemáticos del siglo XX, desarrollo que se caracterizó y definió por la innovación tecnológica y constructiva. Muchas gracias. Gracias, doctor San Martín. Pues el siguiente libro es el de la doctora Claudia Rueda Velázquez, Aportaciones foráneas a la arquitectura moderna en Guadalajara, y lo presentará el arquitecto Alejandro Chávez. Creo que ya me conoce. Bueno, esta presentación, que creo que va a ser más breve que las anteriores, la titulé Aportaciones de Claudia Rueda a la historiografía de la arquitectura moderna en Guadalajara. Como egresado de la Universidad de Guadalajara hace muchos años, y después de formarme y ejercer como docente e investigador de historia de la arquitectura, soñaba que en algún momento regresaría a la capital tapatía para hacer la historia de la arquitectura local, que tanto me hizo falta como estudiante en los años 70. Más de 40 años después, no regresé para tal empresa, y ya ha corrido mucha tinta, como en otras partes del país, que cubren ese hueco historiográfico, y sin duda una de las más relevantes plumas es la de Claudia Rueda, que con una formación sólida y rigurosa ha contribuido a que la arquitectura moderna de Guadalajara quede registrada y analizada plenamente. Como un segundo tomo que sigue al primero de 2016, una mirada a la modernidad arquitectónica de Guadalajara, ahora nos entrega Aportaciones foráneas a la arquitectura moderna en Guadalajara, donde da cuenta de la obra de 12 arquitectos no residentes de la ciudad o llegados para quedarse, de algunos extranjeros o nacionales, que legaron su impronta arquitectónica en la capital de Jalisco. Nombres tan sonados como Mario Pani, José Villagrán, Enrique de la Mora, Félix Candela, Teodoro González de León, Alejandro Prieto o Reinaldo Pérez Rayón aportaron a la modernidad arquitectónica local, junto a otros menos conocidos como Alberto Aroesti, el despacho de Autónoma de Arquitectos, Raúl Gómez Tremari o Silvio Alberti. Alberti fue mi último profesor de diseño, allá en aquellos años. Le aprendí muchísimo, pero cómo me hizo sufrir. La llegada de varios de estos arquitectos foráneos para realizar proyectos federales o estatales de vivienda o diversos equipamientos de salud, educación, transporte, religión, comercio, industria, entretenimiento, deporte o arte, tuvo que ver en parte porque apenas en 1948 se fundó la primera escuela de arquitectura local en la Universidad de Guadalajara. Incluso varios de ellos colaboraron con la institución temporal, pero ya de manera permanente. La segunda ciudad del país quería dejar de ser provinciana, sumándose a los programas federales, pero también a no pocas iniciativas estatales y municipales,
que buscaban arribar a una modernidad que la sacarían del atraso, una apuesta lograda en buena medida. Claudia Rueda se detiene en cada una de las obras, muchas de ellas poco conocidas de los arquitectos renombrados, describiendo sus antecedentes y explicando sus características funcionales, espaciales y constructivas. Algunas quedaron en proyecto, otras se han alterado al grado de ya no reconocerse, pero no pocas subsisten en aceptables o buenas condiciones, lo que refleja, a pesar de inconsistentes gestiones de mantenimiento o valorización, su buena calidad. En suma, un libro que disfruté por haber sido testigo y usuario juvenil y adulto de muchos de los espacios descritos, pero también agradecer a que la autora no haya construido altares para estos arquitectos, sino simplemente dar cuenta de sus circunstancias, capacidades y creatividad. Gracias. Finalmente, el libro se presenta desde la doctora Catherine Evilla, Jiquilpan de Cárdenas entre lo personal y lo político en la actuación de un complejo típico, y lo presenta el doctor Javier Guzmán Rodríguez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a mí me toca presentar el libro de Kate Ettinger, con mucho gusto, Jiquilpan de Cárdenas, entre lo personal y lo político, en la creación de un poblado típico, México. Es un libro de la Universidad Michoacana de San Nicolás y de la Facultad de Arquitectura, que el próximo lunes estará ya subido en la página de la facultad para que lo puedan descargar. Yo voy a leer 2 cuartillas y me tomará exactamente 6 minutos, de modo tal que iniciaré. El libro de Kate Ettinger, cuyo enfoque desde su título, Jiquilpan de Cárdenas, en vez de Jiquilpan de Juárez, ofrece amplias expectativas y por lo menos 2 discursos. La transformación urbana de Jiquilpan durante los años 20 y 30 y de su arquitectura pública y privada construida ahí, promovió en ella reflexiones sobre la relación entre política y arquitectura. Catherine Ettinger manifiesta que la arquitectura no determina el comportamiento, sino que funge como mediadora entre las estructuras de poder y el individuo. De ahí que los edificios posibiliten, alienten o motiven acciones o las inhiban y obstaculicen. Primer discurso, entonces. La estructura del libro, organizado en 5 capítulos, parte de la escala urbana, con algunos antecedentes del periodo porfirista, misma que le dio a Jiquilpan una nueva imagen acorde a la visión del general Lázaro Cárdenas, incluye un marco histórico y un análisis del reglamento que se elaboró con miras a la conservación del aspecto típico, son sus palabras, las estoy citando, de la localidad. Menciona la arquitectura para el turismo, la innovación del tema hotelero, y con el auge de los viajes en automóvil, no olvidan las gasolineras. Habla de los equipamientos urbanos y culturales, poniendo el énfasis en la introducción de un nuevo mercado, por ejemplo, y una nueva sede de la oficina de correos y telégrafos. Incluye un análisis de la intervención del arquitecto Alberto Leduc en el santuario guadalupano para convertirlo en biblioteca pública e indaga sobre un proyecto que quedó trunco para crear un museo en el Templo del Sagrado Corazón. Argumenta que el proyecto cardenista para Jiquilpan tiene que entenderse no solo en términos de turismo, sino en relación con el deseo de mejorar la localidad y los servicios
para sus habitantes. Habla de la escuela primaria Francisco Madero, obra paradigmática del mismo Leduc, considerada un modelo para las futuras escuelas. Documenta el interés de Cárdenas y de doña Amalia, su esposa, para la creación de sedes de educación prevocacional y su concreción en el edificio que alberga el actual Centro de Bachilleres Técnicos e Industriales. Reseña la arquitectura para la salud, coloca a la construcción del Hospital Octaviana Sánchez en su contexto estatal y da a conocer el proyecto original. Reflexiona sobre la arquitectura doméstica con un análisis detallado de la remodelación realizada a la casa familiar de la familia Cárdenas por el mismo Leduc y la construcción de la llamada casita de piedra en el bosque Cuauhtémoc. El libro cierra con reflexiones que permiten entender la relevancia de Jiquilpan, no como un caso aislado, sino como ejemplo destacado de un fenómeno generalizado de embellecimiento y hasta de, la vuelvo a citar, recreación de poblados tradicionales. Segundo discurso. Pero el trabajo de Kate Tertinger analiza, con el pretexto de la revisión de Jiquilpan, en realidad otro asunto. A lo largo del libro se explica una preferencia estética que emana de la cúspide del poder estatal y presidencial, desde la visión particular del general Cárdenas en concreto, y cómo fue paulatinamente enriqueciéndose. Entonces se preguntan ustedes, como yo al leerlo, ¿cómo sucedió eso? Bueno, pues dicha preferencia fue traducida por los diversos arquitectos e ingenieros, quienes así se convirtieron en sus intérpretes, dice Kate, y no solo al ejecutar esos proyectos, las manos de los artífices aportaron su contribución para materializarla, ya que la propuesta estética cardenista, muchas veces considerada neocolonial, lleva otra intención alejada del rescate justo de lo colonial y distinta de las expresiones, por ejemplo, californianas. Sus resultados fueron realmente singulares. Pero entonces, ¿quién fue el autor? ¿O se trata de obras que sería mucho más atinado y preciso considerar como realizadas en equipo? Y pregunto yo, y con esto casi cierro, ¿y qué nos sucede esto a diversa escala en casi cualquier obra? De ahí la reflexión de Kate más profunda de este segundo discurso. El libro es de gran interés no solo para los especialistas, sino para el público en general, que puede entonces así constatar al leer el libro de Kate y visitar Jiquilpan de Cárdenas, el Jiquilpan de los arquitectos, de los ingenieros y de esos artesanos, las características que su autora describe con tanto afecto y detenimiento. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctor Guzmán, por el nivel. No sé si el presidente tenga algún mensaje. No, nada más pues cerrar la sesión del día de hoy, recordar a los que vinieron hoy que mañana empezamos también creo que a las 10 de la mañana en punto, para que continuemos con las mesas que nos faltan. Hay todavía muchas ciudades, muchos casos de estudio que falta por exponer y los invitamos a que regresen el día de mañana en este mismo espacio. A los de Docomomo les pedimos por favor que se esperen unos minutos aquí para coordinarnos para la visita a Bellas Artes. Gracias, buenas tardes.